Pues bien, buenas noches, queridos amigos, hermanos que asisten al discipulado de M710. Estamos, gracias al Eterno, que nos permite estar en la clase número 6 y pues vamos a empezar con nuestra enseñanza. Bien, vamos a compartir ahorita lo que es las diapositivas para que ustedes también las puedan ver. Y ahí está. Bien, la clase es la número 6. Déjenme acomodar aquí. El surgimiento del Satán. Seguimos en el monoteísmo, no nos vamos a salir, al contrario, tenemos que tomar algunos puntos relevantes de esto para que podamos nosotros comprender lo que hemos estado estudiando acerca del monoteísmo. La vez pasada nos quedamos en un punto. Bueno, que vamos a dar continuidad hoy. Esto es de ley, casi todas las enseñanzas. Por favor, verifica todo y al final que hagas tu investigación, tomarás tus propias conclusiones. Eso es lo que siempre estamos animando a que hagan todos. Y pues bueno, el investigador bíblico se hace preguntas y busca las respuestas. Recordemos que este grupo de discipulado, todos somos investigadores bíblicos, cada uno de ustedes son investigadores bíblicos. Si te surge la duda, ¿y esto cómo es? ¿Cómo sucede? Pues yo necesito investigar cómo es esto. Entonces, todos somos investigadores, estamos aprendiendo y gracias a Dios que nos da los recursos. El objetivo de esta clase, se ve ahí, pero eso es más helénico que las tunas. Dice, conocer en qué momento surge el Satán. Fíjense cómo estoy diciendo el Satán en los relatos de la Biblia hebrea con respecto al monoteísmo del judaísmo naciente. Recordemos que el judaísmo naciente, pues ahora sí que fue en el segundo templo, cuando regresaron ya de la diáspora de allá de, ¿cómo se dice?, de Babilonia. Entonces ahí empezó el judaísmo naciente, el que hoy conocemos como el ortodoxo. El judaísmo del primer templo prácticamente pues no era monoteísta, era enoteísta o monolatría, donde sabían que había un Dios, que era su Dios, el de Israel, el de la zona, en este caso Israel, el reino del norte tenía su Dios, el reino de Judá tenía su Dios. Entonces, y había otros dioses, cada lugar tenía un Dios, ahora sí que los filisteos y bueno, todos ellos tenían sus propios dioses. Entonces, esta clase, el objetivo es conocer en qué momento surge Satán y por qué. Bien, recordemos que el libro de Isaías fueron elaborados por tres autores que tienen que ver uno antes del exilio, otro durante el exilio y después del exilio. El segundo Isaías se inició, ahora sí que lo escribieron, lo elaboraron al inicio del imperio persa, y en este discurso, en lo que escribió este autor anónimo, nos está presentando ya a Yahvé como el Dios único. Recordemos que la semana pasada estudiamos que presentan a Yahvé como el Dios único, pero también con aspectos maternales. Y es el único Isaías, o el segundo Isaías, o el deutero Isaías, es el único que presenta este aspecto de nuestro Elohim. Dice, como resultado tuvo que integrar a esta única deidad. O sea, si decía que Yahvé era el único Dios, es algo tremendo para una cultura donde piensan que hay muchos dioses. Entonces, decir, hay un solo Dios y los demás no existen, entonces dice, tuvo que integrar a esta única deidad funciones tradicionales atribuidas a las diosas, como ya vimos la vez pasada, que dieron ese aspecto maternal, y también actividades como de maldad, de divinidades malas, malignas. Este Isaías nos presenta a un Yahvé como el creador del bien y del mal, el chalón y el caos. Un segundo. Aquí parece una nota ahí, pero no está bien. Entonces, vemos aquí a Yahvé, de acuerdo a Isaías, que ya ahora, como es el Dios único,
es el creador del bien y del mal, porque ahí mismo Isaías, y ahorita lo vamos a ver más adelante, es el que hizo todo prácticamente, de acuerdo a la perspectiva de este escritor, de este profeta. Ahora, la diosa, tenemos que ver dos partes. ¿Qué pasó con la diosa madre? ¿Y qué pasa con las partes oscuras, malignas? ¿Qué hay de esas dos? Entonces la diosa madre regresa bajo la personificación de la sabiduría en Proverbios 8. Más adelante vamos a ver unos versículos claves que ya lo había enseñado, no, si no recuerdo, si no me equivoco, ha sido en la segunda clase, que hablábamos de Proverbios 8, que es un poema, y por cierto, no es un poema directo de los hebreos. Entonces, luego vemos las partes oscuras de los diversos dioses se concretizaron en la figura de el Satán, que es el adversario, que adquirió una importancia impresionante en los siguientes siglos. El Satán, como está aquí en la pantalla, es un adjetivo relacionado con la actividad, no es un nombre propio. Y aquí es donde a veces llega el problema, mis queridos hermanos. Aquí tenemos que poner atención. Aunque voy a hablar más adelante acerca de esto, no pierdan de vista que el Satán es un adjetivo, no es nombre propio. Y ahí es cuando, después de prácticamente en la época helénica, la época griega, y todavía agarró más auge con la llegada de los romanos, que ellos traían multitud de dioses y ver el lado maligno, el Satán como que tomó más fuerza en cuanto al concepto. Bien, vamos a verlo más adelante. Con respecto a Proverbios, el capítulo 8, versículo 12, 22 y 30, nos está mostrando acerca de a la sabiduría, pero está relacionado con la diosa madre. Y eso está, que ya lo habíamos visto, pero quiero que veamos unos aspectos importantes para que no pierdas de vista. El capítulo 8, si tú tienes ahí tu Biblia, pues está bien. Dice capítulo 8, 12, yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Esta parte de yo lo está tomando como también en algunos versículos, la escritura en Isaías dice, yo Yahvé hice esto o soy esto, yo Yahvé. Y aquí la sabiduría se está presentando como una persona, como si fuera su nombre, ¿no? Yo, sabiduría. Entonces aquí ya, versículo 22, vamos a ver qué nos dice. El versículo 22, hasta de este lado, dice, y Yahvé me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Ahora, chequen ustedes que aquí está reconociendo que Yahvé, aquí al menos en este salmo ponen Yahvé, fue quien la creó, ¿sí? Entonces, el versículo, el que sigue, versículo 30, ahora ya vimos, ya se presentó como persona, ahora dice quién la creó. ¿Y qué dice el 30? El 30 dice, allí estaba yo afirmando su obra, día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que él creó, en el género humano me deleitaba. Entonces, estamos viendo aquí algo interesante que aquí hay una hipótesis que en algún momento ya también se los mencioné, pero es un repaso. Dice aquí, la hipótesis en que el relato eloísta, recordemos que Génesis 1 y 2 nos está mostrando tres aspectos de la creación. En el versículo 2, capítulo 1, 2, nos está mostrando cómo el caos fue eliminado, quitado, los monstruos marinos que hablan del caos, para poder llegar a un cosmos, a una tranquilidad, a un shalom. Ya después de eso creó todo lo que conocemos hasta llegar a la creación del hombre, cuando dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, macho y hembra. Lo correcto es macho y hembra. Entonces, según de acuerdo a esta hipótesis de que Proverbios 8, que representa a la diosa madre, nos está mostrando aquí que Génesis 1, 26 y 27, con la que estaba hablando, era con la diosa madre, que en este caso, en el contexto hebreo, era Asherah, y por eso es que aparecen de repente, prun, el hombre y la mujer al mismo tiempo, creados,
¿Por qué? Porque fue creado junto con la diosa madre, ¿ok? Fue procreado y fue hecho a nuestra imagen, macho y hembra, aparecen al mismo tiempo. En el segundo caso de capítulo 2, versículo 14 en adelante, nos muestra diferente. Primero crea al hombre, hasta el último a la mujer, y la mujer prácticamente sometida al hombre. Vemos ahí cómo ya el concepto acerca de la mujer pasa a otro significado. ¿Por qué? Porque también estaban ya en ese proceso de expulsar la divinidad femenina, eso ya se los había dicho, pero nada más es un repaso para ver qué pasó con la diosa madre y cómo regresó, en qué se integró y se integró como la sabiduría. Bien, para hablar de Satán, quizás algunos de ustedes recordarán el libro de Job, pero Job es un copy-paste, así que de otro poema que se llama Alabaré al Señor de la Sabiduría, Lutlul Bel Nemeki, así se llama. Este poema es mesopotámico y fue escrito en acadio en 4 tablillas formada por más de 400 líneas. Habla de un hombre rico con hijos que en algún momento le cayó la desgracia. Ahora, la versión hebrea de este libro mesopotámico, de este poema que existe, ya les dije, fue escrito en acadio, tiene más de 400 líneas, la versión hebrea es Job. Entonces, vamos a ver algunos aspectos aquí interesantes. Job del 1 al 13, aquí sí pongan mucha atención. Fue escrito este poema en relación al mesopotámico, como tomarlo como referencia, en el año 400 antes de la era común. Pero hay una interpolación, porque ahora sí que en el escrito mesopotámico no se habla del Satán. La interpolación que se hace, que se le agrega precisamente en esos años, es del versículo 6 al 12. Es una interpolación. Es una interpolación. Es que viendo que de repente me aparecen ahí letras de avisos, pero estamos bien, seguimos. Entonces regreso al punto. Del versículo 6 al 12 del capítulo 1 de Job es una interpolación y ahí es donde se le agrega el Satán, ¿sí? Que llegó con los hijos de Dios y que se presentó, y ustedes ya lo han leído muchas veces. El poema de origen mesopotámico no trae esa parte, ¿ok? El original no tiene eso. Ahora, este Job que se escribió en la versión hebrea fue escrito por una fuente P. Acuérdense que la fuente P significa sacerdotes, fuente sacerdotal, más que la deuteromista, que fue la primera. Entonces, tiene más rasgos de las ideas sacerdotales. El personaje babilónico se llama Shupshi Mesre Shakan y el personaje hebreo se llama Job. Entonces, ahí es para que ustedes vayan y pueden investigar, le pueden preguntar al rabino Gogol acerca de este poema mesopotámico o babilónico. Ahora, este libro de Job, que maneja el concepto de Satán, es tardío el concepto, por eso le dije que es interpolado. Ahora, este libro de Job, igual que Ruth, alza la voz para oponerse a las decisiones que tiene Esdras y Nehemías. Recuerden que el libro de Ruth es un libro que habla acerca de la conversión de las mujeres prácticamente al judaísmo, que se hagan judías. Bien, y pues Job más que nada está hablando en bien de los que no son judíos, de sus amigos. Todos los amigos que tiene Job son árabes, o sea, son prácticamente hablando hoy en tiempo, en estos días, son puros enemigos de Israel, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, todos ellos estuvieron con Job y Job oró por ellos. Entonces, por eso le digo que se oponen a Esdras y a Nehemías, porque Esdras y Nehemías querían hacer una raza pura de puros judíos, por decir con judíos, y todos los extranjeros no tenían nada que ver con ellos, por eso expulsaron a las mujeres y que se fueran y ahora sí que pues murieran. Ya estudiaremos en su momento el libro de Ruth y van a ver que es una novela, pero que tiene un significado muy tremendo
ahora sí que para lo que es el judaísmo. Bien, la interpolación, el poema original mesopotámico en el relato hebreo de Job nos muestra a un personaje negativo, un personaje malvado, conocido como el Satán. Y fíjense cómo le digo, el Satán. Ahorita ustedes se van a ir dando cuenta el por qué. También es comentado por Zacarías como la parte acusadora en el capítulo 3, 1 al 2. Ahora, recuerden lo que les he enseñado. Siempre que ustedes vean algún profeta, tienen que ver en qué periodo escribió él. Zacarías es post-exilio. Recordemos eso, es después del exilio. Entonces, dice, es un profeta post-exilio, al igual que el relato de Job. Bien, vamos a seguir. El adjetivo del Satán, que se menciona en Job, que se menciona en Zacarías y también en Crónicas, que en su momento también lo vamos a ver, tomó mayor auge a finales del primer siglo en el pensamiento helénico. Sobre todo el primer siglo, ya antes de la era cristiana o la era común, y después en esta era común más bien, ese pensamiento del Satán tomó mucha fuerza, y más en los escritos de la Biblia cristiana o el Nuevo Testamento, pues tiene más fuerza, pero ya como si fuera un personaje malvado, como puse en la fotografía, y pues bueno, tenemos que ir viendo qué es realmente lo que nos enseñan las escrituras. Dice, pasó de un adjetivo a un nombre propio que representa la oposición, el reino del mal y de la oscuridad contra el reino de luz o el reino de Dios. ¿Eso es enoteísmo? Es una pregunta. Quiero que observen, de hecho todavía no termino, y en estas 2 semanas, si Dios me permite, voy a empezar, ya voy a concluir el estudio que estoy dando los sábados sobre Apocalipsis. Y Apocalipsis es uno de los que hablan a Satán como si fuera un personaje, ¿sí? Entonces debemos por eso balancear y tomar muy en cuenta, porque a veces todavía traemos mucha influencia cristiana que tenemos que quitarnos y ver realmente, por eso estamos estudiando la Biblia hebrea, ver dónde nació todo esto y por qué, ¿ok? Solamente quiero comentar esto. Por cientos de años se ha interpretado que Isaías 14 y lo que es Ezequiel 28 describen el génesis o el inicio del Satán, pero no es así. Yo mismo enseñé eso, porque esta es una doctrina cristiana. O sea, todos los cristianos se predica y se enseña que estos capítulos te hablan de Satanás, y no es así. Son sátiras contra el rey de Babilonia y el rey de Tiro. Si te pones a leer que ahorita en esta clase no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, lo podríamos hacer en otra, exclusivamente estudiando estos capítulos para leerlos uno por uno y ver qué es lo que está diciendo, y se van a dar cuenta que están hablando de un personaje humano, no están hablando de un personaje como nos los pintan, a un ser superior, un ángel, el uyuyuy, el malvado y cosas así como nos los enseñaron, y quizás muchos de los que estamos aquí así lo enseñamos, pero no se refiere a eso, es una sátira. Entonces, vean ustedes esta situación, está hablando de 2 reyes, están hablando de un rey de Babilonia, el rey de Tiro, que habían crecido, que les había ido muy bien, que uno de ellos se creyó Dios. Y recuerden que los reyes en el antiguo Medio Oriente, en el Levante, en Mesopotamia, en todos esos lugares, muchos de esos reyes se creían dioses porque habían ganado territorios, riquezas, eran buenos para el comercio y todo eso, y muchos de ellos llegaron a pensar dioses. Incluso, no vamos lejos, con Julio César, el emperador romano, se creía un dios, y para ellos los emperadores eran como un dios. Entonces, tenemos que ir notando que está hablando de seres humanos, no está hablando de un demonio, de un personaje como siempre nos han enseñado. Bien. Algunos textos admiten la autonomía del mal, mientras que Isaías argumenta que Yahvé mismo se encuentra en el origen del mal. Y yo creo que aquí es donde hay miren, en las escrituras hebreas vamos a encontrar muchas divergencias,
luego le llaman, se van a contraponer, por ejemplo, Isaías con Ezequiel y bueno, y aquí Isaías 45, 5 al 8 dice, yo soy Yahvé y no hay otro. Está hablando del monoteísmo, chequen ustedes. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré para que sepan de oriente a occidente y no hay otro fuera de, que no hay ninguno otro fuera de mí. Yo soy Yahvé y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, Yahvé, hago todas estas cosas. Destilen cielos desde lo alto, nubes hagan llover justicia. Que se abra la tierra de par en par, que brote la salvación, que crezca con ellos la justicia. Yo, Yahvé, lo he creado. Ahora, si nos estamos aquí leyendo en esta parte, ya vemos que el segundo Isaías, acuérdense que el primer Isaías, como repaso, escribió el capítulo 1 al capítulo 39 y el segundo Isaías del 40 al 55 y el tercer Isaías del 56 al 66. Este segundo Isaías, que es uno de los precursores del monoteísmo, está mostrándonos ya a nuestro Padre Eterno como el único Dios, pero que este único Dios es el que va a crear o el que creó tanto el bien como el mal, ¿ok? Entonces, dice, aún no queda, la pregunta acerca del origen del mal, aún no queda resuelta en la Biblia hebrea en su proceso evolutivo del monoteísmo. Entonces, yo creo que esta parte nosotros debemos ver que aquí hay como una pregunta. Entonces, si Dios creó el bien, también creó el mal. Y hay unas partes de la Biblia donde se muestra el mal como autónomo, como que se mueve solo. De hecho, por ejemplo, para que se den cuenta, el libro de Apocalipsis o yo le llamo un escrito literario, habla precisamente de que presentan al reino de la maldad, la presentan como si fuera el oponente de Dios, el oponente de Dios, el reino de la maldad. Entonces yo creo que esa parte sí necesitamos irlo ah, aprendiendo a tomar bien. Estoy viendo aquí. Un segundo. Es que estaba Laura con su micrófono abierto. Regreso al punto. Vemos cómo Apocalipsis está mostrando el contrario del reino de Dios y pone el reino de la maldad, el reino de Satanás con el reino de Dios. O sea, pensemos, ¿qué es tan potente el reino de maldad para poderse oponer al reino de Dios, a Dios mismo? Entonces estamos hablando de un enoteísmo, porque ya estamos viendo a otro Dios que se enfrenta al mismo creador de los cielos y la tierra. Eso es para que te des cuenta cómo se maneja ya en el segundo siglo, antes de la era común, todos estos conceptos. Ahora vamos a seguir avanzando para comprender mejor. Dice, la pregunta acerca del origen del mal aún no queda resuelta en la Biblia hebrea, en su proceso evolutivo del monoteísmo del posexilio. Entonces, dice, Dios es creador del bien, que en el libro de Job dice Hatop, y del mal, Harra. En Job 10, en la parte final dice, vamos a aceptar solamente lo bueno, o sea, Hatop, de Ha Elohim, o de Dios, y no vamos a aceptar lo malo, el Harra. Por eso Job no dijo nada pecaminoso. ¿Qué es lo que estamos observando ya aquí en el capítulo 2 de Job? Que para la mente de Job, él veía que Dios daba tanto lo bueno como lo malo. Ese era el concepto que había en su mente. Entonces yo creo que aquí ya, aquí se están manejando conceptos. Isaías dice, Dios hizo todo, tanto lo bueno como lo malo, él es el que puede mandar lo malo a las personas, pero también puede mandar lo bueno, pero surge ahora un personaje que representa lo malo. Vamos a seguir avanzando. A ver
¿Qué sucede con todo esto? Bien, dice aquí, para mantener el caos o el mal de Yahvé tuvieron que inventar la figura de el Satán. Y solo aparece en el capítulo 1, hablando del libro de Job, solo aparece en el capítulo 1 y no aparece en el final de la narración. Por eso, en la cuestión filológica, se llegó a la conclusión que del 6 al 12, del capítulo 1, versículo 6 al 12, fue una interpolación, fue agregado, porque el escrito o el poema original acadio, pues no se menciona nada de un Satán, de alguien que está en contra. Sin embargo, aquí sí, en la versión hebrea, y recordemos que está en el año 400 cuando se está escribiendo, se está terminando de escribir libros proféticos del profeta Zacarías y aquí y allá, la Torá, en fin, y todo para que empiece todo a encajar perfectamente para el monoteísmo. Y no fue fácil trasladar enoteísmo e irnos al monoteísmo. Es como yo te estuve pensando, aquí en México se adora mucho la Virgen de Guadalupe. Imagínate a los mexicanos quitarles esa creencia así a nivel nacional, pues no es fácil. Tiene que cambiarse muchas cosas y es un proceso. Lo mismo sucedió con el pueblo judaíta que regresó de Babilonia. Bien. Aquí hay un caso que tenemos en 2 de Samuel 24:1 con primeras de Crónicas 21:1. Ahora, son dos libros diferentes en diferentes épocas. Uno fue en el periodo persa y el otro fue en el periodo helenístico, ya cuando estaban los griegos. Entonces vemos que dice, volvió a encenderse el furor de Yahvé contra Israel, así que Yahvé incitó a David contra ellos, diciendo, ve y cuenta a Israel y a Judá. O sea, haz un censo. Y luego dice Crónicas, ya en el periodo helenístico, vamos a decir, Crónicas es la versión, la versión moderna de Samuel, de algunos rastros también de Reyes, es la versión moderna. Y dice, se levantó el Satán contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo de Israel. Entonces, aquí está hablando de el Satán, o sea, alguien, el adversario, el Contreras, el que se interpone. Entonces se levantó y aquí hay entonces ya dos puntos a analizar, porque ya no están iguales. Porque en la primera vemos que el que incita a hacer el censo, pues es nuestro Padre. Y en la segunda dice, es el Satán. Entonces la pregunta es, ¿Yahvé en este aspecto, de este punto, fue el Satán? ¿Fue alguien que se interpuso, alguien que estuvo en contra de David? O sea, acuérdense que el Satán es un adjetivo, no es un nombre propio. Ok, ahorita lo vamos a comprobar en un caso. Entonces vemos dos cosas, pero acá Crónica nos está dando un adjetivo, significa que había una persona ahí que era un Satán, una persona que iba en contra, que interfiere, entonces, que acusa, y que esa persona fue que incitó a David. Entonces, Crónicas ya está enfocando, que es la versión más moderna de este caso, ya está enfocando que es un personaje, una persona, y que no fue Dios mismo el que motivó a hacer el censo. Vamos a seguir observando esto. Ahora, esta situación es difícil de comprender. Dios inspira una idea al hombre y después es castigado por esa idea. Es como un ejemplo, ¿no? Que nuestro papá o nuestra mamá nos dice, ¿ves por las tortillas? Ah, bueno, en México compramos tortillas, bueno, para todos lados. El pan, ve a comprar el pan y ya cuando regresa uno trayendo el pan, pues ahora te voy a castigar porque compraste el pan, ¿no? Es algo parecido a lo que está aquí. Entonces es algo difícil de comprender. Dice, bueno, ¿cómo es esto? David efectúa el censo del pueblo y Yahvé lo castiga enseguida por algo de lo cual él mismo lo motivó a hacer. Entonces, hay cosas que a veces como que no nos alcanza a comprender, pero recuerden que está entrando ya un personaje para poderlo cargar todo lo que es la maldad, el acusador, aquel que está en contra de nosotros.
ya empezó a surgir este personaje aquí. Pero no es un demonio como nos los han pintado los griegos, como más bien la iglesia cristiana católica romana, así nos los mostró como el demonio, el que trajo muchos ángeles, cosas así. Tenemos que ir viendo todo esto. La versión del libro de Crónicas es similar, solo que el inicio cambia en su relato. Dice, entonces Satán se levantó contra Israel e instigó a David para censar a Israel. Entonces aquí es Satán quien ha tomado el lugar de Dios. Es una persona que tomó el lugar de Dios, que dice en el antiguo, lo que es Samuel, donde dice, Dios instigó, Dios motivó a David a que haga el censo. Y aquí en Crónica dice, no, 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 fue una persona contraria, una persona que interfirió, que quería hacer daño y convenció a David. Entonces, vayan observando eso. El autor de Primera de Crónicas, esta es una pregunta. El autor de Primera de Crónicas 21 quiso resolver el problema teológico planteado por el libro de Samuel, o quiso interpretar a Satán como manifestación de la cólera divina. Entonces, aquí ya estamos hablando de qué quiso decirnos en Primera de Crónicas el autor, que es un escrito tardío o la versión más moderna de los relatos de Samuel. ¿Qué nos quiso decir? Entonces, quiso interpretar que el Satán es la manifestación de la cólera divina. Bueno, regresamos ahora con Isaías. Vamos a empezar a atar cabos y ir llegando a un punto. Dice el segundo Isaías, al hacer a Yahvé como el único Dios, el único Elohim, el creador de todo, del bien y del mal, tuvieron que crear un personaje alterno para representar el mal y le nombraron el Satán. Alguien que acusa, que interfiere, que se interpone, como es el caso de Pedro. Voy a leerles el caso de Pedro en Mateo 16 y fíjense, por eso en la mentalidad hebrea, cómo manejan el concepto de el Satán. Capítulo 16, versículo 21 al 23, hablando de Yeshua en un caso, y dice, desde entonces comenzó Yeshua a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas en manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la Torá, y que era necesario que lo mataran, que al tercer día resucitara. Y dice aquí versículo 22, Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no sucederá jamás. Y Yeshua se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satán. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, cuando uno lee esto, la pregunta es, en la cosmovisión cristiana, es que Pedro en ese momento se endemonió y se le metió el Satán. No, no, no. O sea, estaba hablando de un adjetivo. Aléjate de mí, tú que quieres interferir, tú que te opones al plan que tengo, ¿sí? Aléjate de mí, Satán. Entonces, aquí estamos viendo nuevamente cómo en la mentalidad hebrea, cómo manejan este adjetivo que habla simplemente de una función, ¿sí? Lo conocemos como el acusador, el que interfiere, el que está en contra, ¿sí? Entonces, esto es importante, como aquí lo puse, alguien que acusa, que interfiere, que se interpone, y ese fue el caso de Pedro, y por eso se le consideró un Satán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te estás interponiendo al plan que tengo, el plan de ir a Jerusalén. Entonces, cuando alguien se opone a un plan, por ejemplo, tú tienes un plan y alguien se opone a ese plan, esa persona es un Satán. ¿Sí? No significa que está poseído por Satanás. No, es un Satán en la mentalidad o en la cosmovisión hebrea. Y eso creo que es importante que no debemos perder de vista. Y esto es lo que nos muestra lo que es la construcción del monoteísmo, que fue ya después en los tiempos persas, ya cuando el imperio persa entró y empezó el segundo Isaías a hablar más
de un solo Dios y no hay más dioses. Entonces tenían que poner a un solo Dios que ellos estaban ya viendo, a Yahvé, estaban viendo de que tenían que ponerle atributos, que él era el creador de todo, que tenía un aspecto maternal, que él podía controlar la tormenta, que era el creador del universo, que era el rey del universo. Entonces empezaron a hacer un solo Dios y cargar todas las funciones de los demás dioses que estaban desapareciendo, tenerlos en un solo Dios. Entonces, para poder hablar del mal, tuvieron que pensar en otro personaje, de que cualquiera que se opusiera a los planes de Dios era simplemente un Satán y nada más. Bien, creo que esto es parte de lo que es la construcción del monoteísmo y la pregunta que ahorita la vamos a estar contestando y que vamos a grabar también los comentarios. Entonces, ¿existe ese personaje demoníaco, Satán? ¿Realmente existe? Pues bueno, de acuerdo a la cosmovisión hebrea, no existe, ¿ok? Es un adjetivo nada más. Que lo hicieron existir y que le dieron ya un nombre propio a una persona que realmente no fue formada como dicen, que fue formada porque se apoyan mucho Isaías 14, Ezequiel 28, y de ahí tomaron como el génesis del Satán que estaba en el monte de Dios y todo eso, pero es una mala y diría yo pésima interpretación de esas escrituras, porque no están hablando de un personaje espiritual, están hablando de seres humanos, ¿sí? De un rey de Babilonia, de un rey de Tiro, que Tiro es de los fenicios, ahí por Ugarit. Entonces están hablando de dos personajes diferentes y en la cosmovisión cristiana, a estos dos personajes diferentes lo tomaron como el génesis de Hasatán, de ese personaje. Entonces, aquí está el punto. ¿Existe Satán de acuerdo a la cosmovisión hebrea? No. No, es simplemente alguien que se opone y es como una persona y son personas diferentes. Eh, por ejemplo, el ángel que se opuso cuando Balaam en el relato bíblico, en la Torá de Balaam, cuando estaba la burra y no quiso pasar y había un ángel, ese fue como un Satán. ¿Por qué? Porque interfirió, se puso en medio del camino, se opuso a que siguieran avanzando. Se podría conocer que ese ángel que fue enviado era un Satán, alguien que se opuso. Pedro fue un Satán. ¿Por qué? Porque se opuso o estaba en contra de lo que nuestro bendito maestro quería hacer o de ir a Jerusalén y que lo hizo. Entonces, debemos ir considerando todo esto y creo que sí vale la pena que estudien y yo recomiendo que se apoyen mucho con la Biblia del Peregrino, tomo 2, estudien esa parte de Ezequiel, de Isaías, vean el comentario de Schockel, de Alonso Schockel, que es muy bueno, y en ningún momento te está mostrando acerca de que es un ser espiritual, sino que era un rey. Entonces tenemos que irnos un poquito a la historia de lo que está mostrándonos esta parte. Bien. Bueno, pues algunos me decían la clase pasada que quieren apoyar. Bueno, aquí les dejo, incluso en el blog va a estar los que quieren apoyar a Ministerio 710, Vuestra Unión, Ernesto Alejandro Rosas Aguilar, Pachuca, Estado de Hidalgo, País México, PayPal también, paypal.me, diagonal M710, por los que dijeron que quieren apoyar, ahí está. Y si no, de manera personal, me lo hacen saber y yo se los mando. Bien, entonces esta es la bibliografía, Monoteísmo y Poder, de Tomás Romer, Biblia del Peregrino, tomo 1, 2 y 3, que tiene muy buenos comentarios de ahora sí que investigador, doctor Luis Alonso Choque. Introducción al Antiguo Testamento, muy bueno, de Tomás Romer, se los recomiendo sobre cada libro, si tú quieres saber cómo fue, de dónde viene, si es histórico, si es parábola, en fin, introducción al Antiguo Testamento. Todos estos están en, en la biblioteca. De hecho, la historia del hombre sufriente,
de lo que es Job, pero en la versión babilónica. También está en la biblioteca, se llama El hombre sufriente, y está ahí su historia en la versión babilónica. ¿Ok? Entonces recuerden que Job Job es la versión babilónica de un poema. Bien, pues esta es la clase de este día y ahorita ya en los comentarios pues podemos ahondar si hay preguntas y ahí es donde pues podemos aprender un poquito más. Voy a terminar la grabación ahorita en un segundo y bueno, saludos a todos. Shalom.